Para comenzar una diplomatura en hipertensión arterial y biomecánica, lo primero que yo necesito que nos volvamos a plantear todos juntos es cuáles son las causas de la hipertensión arterial. Si nos preguntamos si existe realmente una hipertensión como la tenemos clasificada hace tantas décadas, tanto tiempo, esencial y otra secundaria, quisiera comenzar por plantearnos qué es esencial. ¿Qué significa esencial? Esencial significa algo imprescindible, necesario, el alma de un objeto, el alma del individuo, necesario para su funcionamiento. Entonces, ¿a quién de ustedes, o a mí tampoco, nos parece que es esencial tener hipertensión arterial? Probablemente el término esencial surgió hace mucho tiempo, lo vemos todos en los libros cuando estudiamos, que era esencial o primaria, y alguno ha dado en llamarla también idiopática. ¿Por qué surgió este tema? Porque no sabíamos cuál era la causa. Entonces, no sabíamos cuál era la causa, qué era lo que hacía que una persona tenga un valor de presión arterial más elevado que ¿qué? Más elevado que el valor que las guías y las recomendaciones internacionales sugieren que es el adecuado para reducir el riesgo de un ataque cardíaco, cerebral, insuficiencia renal, eventos, etc. Entonces, el primer paréntesis que invito a hacer antes de avanzar con las causas de la hipertensión esencial es acerca de los valores. Los valores de la presión arterial pueden inducir a error cuando queremos definir qué es la hipertensión. ¿Por qué digo esto? Porque existen las evidencias a lo largo del tiempo que por los resultados de los diferentes estudios de investigación se ha modificado el valor de la presión arterial que define hipertensión más riesgo. Por las poblaciones que se estudiaron, por las metas que se pusieron, por el tiempo de seguimiento. Entonces, veamos, hoy, 2021, Estados Unidos tiene un valor que define la hipertensión arterial y América, el resto de América y Europa otro. Entonces, ya hemos hecho el comentario entre muchísimos de nosotros y ustedes, colegas, lo habrán hecho también. Si me tomo un avión en la Argentina o en alguno de los otros países que están compartiendo con nosotros esta diplomatura y me voy con 132 milímetros de sistólica a Estados Unidos de América, cuando llego allá soy hipertenso. Y cuando estaba en mi país no lo era. Entonces, cierro el paréntesis diciendo que no podemos basarnos nada más que en el valor de la presión arterial para definir a la hipertensión. Pero no se trata esta clase de hablar acerca del valor de la presión arterial, sino se trata de hablar acerca de cuáles son sus causas. Si vamos a asegurar que de alguna forma la hipertensión esencial no debería seguir llamándose así, porque conocemos muchas de sus causas, la mayoría, entonces ahora sí vamos a ver cómo trato yo de definir junto a ustedes las causas de la hipertensión arterial. Diría que vamos a agruparlas en dos grandes esquemas. El primero es la pérdida de la homeostasis. Homeostasis es equilibrio. Entonces, desaparece la homeostasis. Esta pérdida del equilibrio cardiovascular va a generar aumento de la presión arterial porque se van a alterar en esta pérdida de homeostasis aquellos factores reguladores cardíacos, renales, obviamente no soy dibujante, arteriales, cerebrales y hormonales. Entonces, si yo tengo pérdida de homeostasis, se alteran estos factores reguladores que hacen que mi presión arterial suba para alcanzar una nueva situación de equilibrio. Primer gran grupo. Y además de la pérdida de homeostasis, el segundo grupo, como pueden ver en la diapositiva, tiene que ver con el origen genético de la hipertensión arterial, del que no descreo en absoluto. ¿Qué sucedió, como ven aquí, en todo este tiempo respecto al origen genético? El gen
que sobrevivió a todas las investigaciones es el que tiene que ver con el angiotensinógeno. Se han detectado diferentes polimorfismos, al menos 3 del angiotensinógeno, que participan activamente en la génesis de la hipertensión arterial. Pero lo más interesante es que no solo es la génesis de la hipertensión arterial asociada al angiotensinógeno, sino a lo que nosotros damos en llamar los factores hipertensógenos. ¿Qué significa esto? Que una persona que tiene una vulnerabilidad genética va a requerir para desarrollar la hipertensión arterial, en la mayoría de los casos, al menos en más de 80% donde esté presente esta vulnerabilidad genética, va a requerir que además exista un factor hipertensógeno. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, como ven aquí, el origen por el cual uno podría decir que la hipertensión se asocia a estos factores genéticos es a partir del riñón. Entonces, de esto que vemos aquí respecto a la homeostasis, retomamos para el segundo grupo de causas el factor renal. Porque si hubiese una vulnerabilidad genética, esta vulnerabilidad va a actuar especialmente en reducir, como vemos en la diapositiva, en reducir la capacidad, la habilidad renal para manejar el exceso de sodio y de estrés a través de la vinculación con el sistema nervioso simpático. Entonces, las causas genéticas que no sabíamos cómo actuaban previamente, hoy podríamos decir que se vinculan una tendencia excesiva de origen renal a la vasoconstricción y a la antinatriuresis. Definámoslo como que es la inhabilidad del riñón para aumentar el filtrado sanguíneo renal ante la sobrecarga del sodio y del estrés. Entonces, en esta circunstancia, nuevamente volvería a invitarlos a reflexionar. ¿Por qué ha sido tan complicado identificar genes que tengan que ver con la hipertensión arterial? Como ven en la diapositiva, traté de resumírselos en que existen 2 fenotipos que determinan el manejo de la presión arterial fisiológicamente, que son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. A su vez, el gasto cardíaco y la resistencia periférica están dominados o regulados por una multitud de fenotipos intermedios. Entonces, para que yo pueda identificar qué gen es responsable, tendría que poder sacar de mi investigación todo lo que tiene que ver con estos fenotipos intermedios. El sistema nervioso autónomo, las hormonas que modifican la vasoconstricción y la vasodilatación, los fluidos corporales, etcétera, etcétera. Por eso ha sido tan difícil poder avanzar en esto. Para cerrarlo y hacerlo sencillo, la hipertensión esencial ¿es renal? ¿Qué les parece? Podría ser que sí, podría ser que no. Les voy a dar 2 argumentos para afirmar que sí, que es nefrogénica. Uno, todos conocen y recordarán aquellas investigaciones donde al trasplantar un riñón de un normotenso, no modificamos la presión arterial. Al trasplantar un riñón de un hipertenso, se puede trasplantar al mismo tiempo el fenotipo hipertensivo en el huésped. Y lo segundo es la asociación epidemiológica indiscutible que existe en la mayoría de las poblaciones del mundo que han sido estudiadas con la alta ingesta de sodio y el origen, la manifestación de hipertensión arterial. Eso como argumentos que promueven eso. Y en este slide, que me parece muy interesante, unimos todo. Fíjense que van a encontrar la base de las columnas, en blanco lo que representa a la presión arterial sistólica, en negro lo que representa a la presión arterial diastólica, y lo que ven con un cuadradito, eso, lo que está cuadrado, con varios cuadrados o sombreado, eso representa a los factores hipertensógenos. Entonces, fíjense que los valores de diastólica y de sistólica se incrementan hasta tocar en los grados, distintos niveles de hipertensión, los valores que tienen que ver con la definición de hipertensión arterial. Entonces, lo de abajo, la diastólica y la sistólica, es lo heredado, lo genético. Y lo de arriba es lo que agrega estos factores y estos fenotipos de factores de riesgo hipertensógenos. Lo tercero que quiero resaltar, pérdida de homeostasis, gen e hipertensógenos. Y lo tercero es la inflamación sistémica crónica. ¿Por qué? Porque todo esto, la pérdida de homeostasis,
la combinación de lo genético y lo hipertensógeno va a actuar sin ninguna posibilidad de evitarlo sobre promover una inflamación sistémica crónica. ¿Qué quiere decir esto? Como ven en esta diapositiva, la inflamación sistémica crónica es una situación donde estas causas van a derivar en daños. Daño cardíaco, daño renal, daño vascular, daño cerebral. ¿Qué significa esto también? Que también a lo largo del tiempo nos va a llevar a la posibilidad de la pérdida de autonomía, enfermedades degenerativas vasculares, cerebrovasculares, trastornos cognitivos. ¿Por qué? Porque la inflamación abarca todo el cuerpo, no está localizada en un órgano u otro. Los órganos son los órganos de choque, pero esta inflamación sistémica crónica es la que nos permite entender la naturaleza sistémica de la enfermedad hipertensiva. Tal como decían nuestros maestros al tratar de definir la enfermedad aterosclerótica y arteriosclerótica como enfermedades inmunoinflamatorias. De la misma manera, la hipertensión arterial actúa con ese mismo concepto. Entonces, la hipertensión arterial esencial, ¿existe? Para mí, no, porque conozco las causas. Y las que no conozco es porque no se hizo suficiente investigación. El término esencial, ya lo dije al principio, por definición, no me parece que sea el más adecuado para una enfermedad. Y por otra parte, primaria o idiopática, tampoco. Este es un paciente hipertenso. Tiene 150-100 milímetros de mercurio. Este paciente, el dibujito del salero, es porque asegura y reconoce que consume abundante sal. Yo podría probar en este caso que existe una asociación entre las causas riñón, inflamación que les mencioné antes. En esta otra diapositiva les cuento que investigadores de Alemania y otros investigadores también de países asiáticos ya demostraron que la ingesta excesiva de sal reduce la sobrevida de un germen que es el Lactobacillus casei. Si el Lactobacillus casei reduce su sobrevida, se reduce también una de sus principales funciones, que es regular la inflamación y la respuesta inmunológica de nuestro organismo ante diversos factores hipertensógenos. Entonces, si yo como un exceso de sal, tengo menos Lactobacillus casei, se genera una inflamación sistémica crónica y estos investigadores demostraron que esto se asocia con aumento de la presión arterial en animales y en seres humanos. Acá estoy uniendo lo que quise demostrarles antes, que es el concepto de, por ejemplo, un factor hipertensógeno como la sal, la inflamación sistémica crónica, y ¿quién es el que está actuando en el medio de esto? El sistema renal, haciendo que el individuo no pueda manejar adecuadamente la sobrecarga de sodio que se expone al sistema renovascular. Habitualmente, cuando estamos frente a un paciente hipertenso, lo que clásicamente se hace en todos los consultorios es lo que vemos acá, en este slide, en esta diapositiva, dentro del recuadro en colorado. Medimos un signo, el signo de la presión arterial. ¿Qué medimos? La presión arterial. Es el diagnóstico. ¿Para qué la medimos? Porque sabemos que un mayor valor de presión arterial, como dijimos al principio, se asocia a eventos. Ahora, ¿qué sucede si vamos ahora hacia la otra parte de la diapositiva? Y ahora en el recuadro figura, ¿por qué se elevó la presión arterial que medimos? Que son las causas. Y el segundo, ¿cómo se elevó? Que son los mecanismos. Así que nuestra propuesta es, a partir de un hexágono que hemos desarrollado, creo que ya en el 2014, o sea, hace unos casi 6 a 7 años, que lo hemos modificado a lo largo del tiempo, lo hemos publicado hace, creo que 2 años, en el 2019. Este hexágono que ven aquí nos permite aplicar esta modalidad diferente al manejo de nuestros pacientes, de forma actualizada, día a día, mes a mes, año a año.
Entonces, el primer paso va a ser el diagnóstico, determinar a través de valores y mediciones el diagnóstico adecuadamente de la hipertensión arterial. El segundo paso es ir a las causas. ¿Por qué tiene hipertensión? Y acá vemos en las causas que menciono los genes más los factores hipertensógenos. Uno requiere del otro. El gen requiere para manifestarse el factor hipertensógeno y el factor hipertensógeno requiere de la vulnerabilidad genética porque si no, no perdería el equilibrio, no perdería la homeostasis. La disfunción renal y la inflamación. El tercer punto es los mecanismos. ¿Cómo tiene mi paciente hipertensión arterial? Ahí voy a buscar identificar si es por un incremento del gasto cardíaco, si es por un incremento de la resistencia vascular sistémica, si es por un incremento del volumen intravascular o si hay una alteración en el equilibrio del sistema nervioso autónomo, simpático o parasimpático. El cuarto punto es cómo están los órganos blancos, los órganos de choque de la enfermedad hipertensiva. El quinto punto es, no se trata de un valor, se trata de una persona que padece una enfermedad. ¿Cómo está esta persona? ¿Cómo están sus otras comorbilidades que pueden ser modificadas por la hipertensión arterial? Cuidado acá, nuevo paréntesis, porque si recuerdan la diapositiva que vimos hace un momento, en la que mostrábamos que la inflamación sistémica crónica modifica todo el organismo, fíjense que en esa diapositiva, la podemos volver a ver luego, en esa diapositiva mencionábamos también que la inflamación sistémica crónica es parte de los mecanismos de las neoplasias, de las infecciones, de la senescencia. Entonces, si mi paciente tiene hipertensión y tiene como una de las causas inflamación sistémica crónica, pensemos también que sus comorbilidades, por llamarla de esta manera, tienen que ver con senescencia, envejecimiento precoz, con riesgo de neoplasias, con vulnerabilidad a infecciones. Todo eso es mi paciente y mi comorbilidad, no solo los factores de riesgo cardiovasculares y el riesgo cardiovascular global. Y finalmente, también en el hexágono, el sexto punto, va a ser sus antecedentes familiares, su carácter, su resiliencia, sus recursos para responder a las distintas situaciones que se le van planteando en la vida de todos los días. Entonces, a continuación, vamos a trabajar en profundidad sobre los primeros 3 puntos del hexágono, que son qué tiene, por qué lo tiene y cómo lo tiene. Las llaves del conocimiento de este módulo son 3. La primera es que la causa esencial, conocida como causa esencial de hipertensión arterial, no representa al conocimiento actual. El segundo punto a concluir es que conocemos las causas de la hipertensión esencial. Los genes que reducen la habilidad renal, más el impacto de los hipertensógenos, la pérdida de homeostasis de la presión arterial en la inflamación sistémica crónica. Y la tercera conclusión es que el cambio en la definición de las causas no es solamente semántico o teórico. A mí me permite modificar mis metas más allá de la necesidad indiscutible de bajar la presión arterial, pero también voy a querer devolverle a mi paciente la homeostasis. Quiero devolverle el equilibrio, no solamente bajarle la presión arterial y que recupere la homeostasis.